En esta presentación vamos a abordar la temática de forjado, lo vamos a hacer en dos videos, este es el primero de ellos. En principio vamos a definir el proceso de forjado, se trata de un proceso de fabricación en el cual nosotros lo que vamos a hacer por medio de una deformación plástica de un material que está en estado sólido es lograr una geometría próxima a la final. Decimos que es un trabajo, que es un proceso de fabricación intermedio, dado que vamos a partir de un material de partida proveniente de un proceso de fabricación primario, como son las palanquillas laminadas en caliente o las barras laminadas en calientes, o inclusive para piezas de mayor tamaño lingotes, y la terminación, una vez culminado el proceso de fabricación intermedio por forjado, se va a dar por el proceso de mecanizado. Esto abarca la gran mayoría de las piezas, ¿no? Si bien hay una tendencia hoy de fabricar piezas con geometrías casi finales o con geometrías finales, prácticamente podríamos decir que la gran mayoría de las piezas, y sobre todo en el mercado local, en el mercado argentino, trabajan en la forja como un proceso de fabricación intermedio. El proceso de forjado, nosotros nos vamos a referir al proceso de fabricación en caliente, también a lo que se denomina forjado en caliente. Y esto tiene que ver con que el forjado en caliente permite disminuir la resistencia y facilitar la fluidez del material, dado que disminuye la resistencia a la deformación del material y aumenta su capacidad de formación plástica. Y hay que ser cuidadosos en no confundir el concepto de fluidez con un fluido. También nosotros estamos hablando de la capacidad de deformación plástica que tiene el material y de poder adaptarse a la forma que nosotros le queremos imprimir con la matricería que utilicemos. Pero estamos trabajando siempre con el material en estado sólido. Eso es primordial que lo podamos comprender en lo que tiene que ver con el proceso de forja en caliente. Antes de seguir con la presentación, en este caso decidimos mostrarles un video para que ustedes visualmente ya tengan una idea de lo que es el proceso de forjado. Así cuando nosotros vamos abordando las distintas temáticas, ya en la cabeza vamos teniendo un poco idea de lo que se trata el proceso desde un punto de vista práctico. Entonces, vamos a analizar este video. Este es un video de fabricación de una punta de eje. Acá podemos ver el material de partida, el depósito de material de partida. Se ve que es una palanquilla laminada en caliente. Este es el sistema de corte. En el forjado nosotros lo que vamos a tratar durante todo el proceso es de optimizar el material de partida. Acá podemos ver el proceso de calentamiento. Dijimos que el forjado es en caliente, así que tenemos que llevarlo a la temperatura por encima de la temperatura de recristalización para poder lograr esas propiedades de disminuir la resistencia a la deformación y aumentar la capacidad de deformación plástica. Acá hacemos una primera deformación plástica en lo que se denomina la fabricación del repartidor, que lo que busca es justamente distribuir el volumen del material de partida para poder aprovecharlo mejor en la matricería. Este es un segundo paso para poder fabricar el repartidor, que se hace en matriz. Este es un proceso de doblado. Y una vez que tenemos conformado el repartidor, que tiene esta geometría, lo que vamos a hacer es ir a la operación de preforma y finalmente a la operación final. En este caso la preforma y la final tiene un excedente de material que se denomina rebaba y que luego vamos a retirar en este proceso de rebabado. Entonces, en este caso podemos ver el producto forjado, que en este caso es esta pieza que vemos aquí abajo a la izquierda, que es una punta de eje con todos los extremos que permiten la dirección de la rueda del vehículo. Y luego tenemos una rebaba, que es un descarte que en este tipo de diseños con matriz superior e inferior es prácticamente inevitable, ¿no?, la obtención de este descarte, que se denomina rebaba. Bien, una vez que nosotros ahora tenemos un poco una idea de cómo es el proceso de deformación plástica, que se utiliza una matricería, que hay que ir deformando el material plásticamente en sucesivas operaciones para poder tener un mejor aprovechamiento, ahora vamos a seguir avanzando con los conceptos teóricos. ¿Qué requisitos le vamos a solicitar al material para que justamente pueda ser forjado? En principio le vamos a solicitar ductilidad o plasticidad, que es la propiedad que tienen los metales de deformarse sin romperse. ¿Por qué? Porque queremos lograr una deformación plástica severa sobre el material para lograr la geometría final. Y en definitiva también nos va a interesar la resistencia a la deformación, dado que nos va a definir los esfuerzos que están puestos en juego y en definitiva también el tamaño de la maquinaria con la cual nosotros vamos a tener que trabajar para poder deformarlo.
En este sentido, un producto, un material, un acero, por ejemplo, que tenga una mayor forjabilidad va a ser el cual tenga una muy buena ductilidad o plasticidad, entendida como su capacidad de deformación plástica, y a su vez con la menor resistencia a la deformación posible. Respecto de la ductilidad, nosotros hablamos de que en el conformado o en el trabajado en caliente, y este es un concepto importante, trabajamos por encima de la temperatura de recristalización. ¿Y para qué hacemos eso? Para que en forma simultánea con la deformación se produzca la recuperación y recristalización del material. Eso lo que nos permite es que el material no se endurezca por los mecanismos de trabajado en frío y que la ductilidad o la capacidad de deformación plástica del material sea casi ilimitada. Entonces, por encima de la temperatura de recristalización, si bien los mecanismos de endurecimiento aparecen, como el material está por encima de la temperatura de recristalización, el material se recupera y nosotros tenemos nuevamente la capacidad de poder seguirlo deformando. Respecto a la resistencia a la deformación, lo que vamos a plantear es que es función del grado de deformación plástica, y el grado de deformación plástica a su vez es el logaritmo de la altura, de la relación entre la altura final y la altura inicial en un ensayo de compresión. ¿Qué es un ensayo de compresión o cómo vamos a determinar justamente el grado de deformación plástica? Lo vamos a hacer mediante justamente esos ensayos de compresión, en los cuales vamos a tener diagramas como el siguiente, en el cual vamos a tener una primera etapa donde tenemos una deformación elástica, lo cual responde a la ley de Hooke, y lo cual indica que en cualquier parte de este periodo de deformación, si nosotros retiramos la carga, el material vuelve a sus dimensiones originales. En la carrera de ingeniería, generalmente, cuando nosotros analizamos los temas de estabilidad, de diseños de máquinas y elementos, nosotros lo que nos interesa es, cuando diseñamos una pieza en servicio, es que la misma mantenga sus dimensiones y que pueda soportar las solicitaciones dinámicas para las cuales fue diseñada, con lo cual generalmente nosotros vamos a trabajar siempre dentro del periodo elástico y vamos a tratar siempre de no superar la fluencia. En el caso del proceso de fabricación del forjado, nosotros lo que necesitamos es justamente superar este periodo de fluencia y lograr deformaciones plásticas permanentes en el material para poder imprimirle la geometría deseada. Entonces, respecto a la resistencia a la deformación. La resistencia a la deformación, ¿de qué depende? Va a depender de una constante que depende del material. En el caso de los aceros, la resistencia dependerá del porcentaje de carbono y el grado de aliantes y la cantidad de aleación que tenga ese acero. Va a depender del grado de deformación plástica, que en definitiva nos da una idea de la forjabilidad que tiene ese material, y de la velocidad de deformación. Particularmente, el endurecimiento por deformación plástica no es algo que particularmente nos interese en caliente. Es un aspecto fundamental en frío, pero en caliente, dado que estamos trabajando por encima de la temperatura de recristalización, no es un aspecto al cual nosotros nos vaya a interesar en particular. Si bien nosotros conocemos que esas son las variables que influyen en la resistencia a la deformación, nosotros tenemos que saber en qué magnitud. Como en todo proceso de fabricación, la idea es que nosotros podamos controlar las distintas variables que afectan al proceso y que nosotros podamos tener bajo control las que tienen mayor influencia, en este caso, por ejemplo, sobre la resistencia a la deformación. Acá lo que tenemos es una idea de la resistencia a la deformación en función del tipo de aleación con el que estemos trabajando. Y podemos ver que conforme aumenta el porcentaje de carbono, aumenta la resistencia a la deformación del material, y lógicamente cuando tenemos presencia de distintas aleaciones, distintos aliantes, vemos que esa resistencia también se ve modificada. A la derecha tenemos el coeficiente de endurecimiento, que nuevamente es muy útil para lo que es, por ejemplo, estampado de chapa en frío, para que son deformaciones plásticas en frío, pero no es tan sustancial para lo que es la deformación plástica en caliente. Este gráfico en particular es muy interesante en el sentido del que nos permite poder evaluar cómo es la influencia de la temperatura en distintas variables que nos son de interés. En este caso, las variables de interés son los requisitos que le pedimos al material. El grado de deformación plástica que podemos alcanzar sin que el material falle,
y la resistencia a la deformación. Podemos ver que conforme aumenta la temperatura, baja drásticamente la resistencia a la deformación del material, con lo cual podemos ver que la temperatura es una de las principales variables que nosotros tenemos que tener en cuenta para controlar la resistencia o los esfuerzos involucrados durante el proceso de forjado. El grado de deformación plástica aumenta radicalmente con la temperatura también, lo cual significa que conforme aumenta la temperatura de forja, mayor es la capacidad de deformación plástica o más puedo deformar ese material sin que ese material falle. Ahora, hay un aspecto muy importante que se da a partir de los 600 grados, que es la aparición de la cascarilla o el óxido superficial. El óxido superficial o cascarilla es un material muy abrasivo y de alta dureza que depende de la temperatura a la cual nosotros exponemos el acero y a su vez depende también del tiempo de permanencia de esa temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura, mayor va a ser la generación de cascarilla, y cuanto más tiempo esté el material a esa temperatura, también mayor va a ser la formación de este óxido superficial. Este óxido superficial lo que nos generan son inconvenientes, en tanto que por su dureza y por su abrasión lo que hacen es generar un mayor desgaste en la matricería y a su vez también incrustarse dentro de la pieza, generándonos defectos superficiales sobre el material. En este gráfico lo que estamos viendo es la influencia del grado de deformación plástica. Tenemos el grado de deformación plástica sobre la resistencia a la deformación. Y podemos ver, por ejemplo, que a temperatura ambiente, cuanto más querramos deformar el material, vamos a tener un aumento de la resistencia a la deformación hasta determinado punto en el cual la resistencia a la deformación se mantiene constante. Lo mismo sucede con las distintas curvas a distintas temperaturas. Podemos ver como algo llamativo que para deformaciones plásticas severas vemos que hay una disminución, una leve disminución de la resistencia a la deformación. Y eso tiene que ver un poco con la resistencia con la deformación plástica que se le imprime al material, por el rozamiento interno dentro del material se genera también temperatura, se genera calor, lo cual aumenta la temperatura, en este caso de la probeta, y baja su resistencia. ¿Qué queremos decir con esto? Esto se ve claramente para las curvas del acero SAE 1053, ¿no? Se puede ver que para un determinado grado de deformación plástica baja la resistencia a la deformación. Y eso es porque por el rozamiento interno se genera calor, aumenta la temperatura de la probeta, con lo cual baja su resistencia. Lo que queremos decir con esto es que la temperatura es el principal factor que influye sobre la resistencia a la deformación del material. Si bien también lo hace el grado de deformación plástica, la temperatura lo hace en mayor medida. Entonces, como dijimos antes, los requisitos que van a definir la forjabilidad de un material va a ser su capacidad de deformación plástica sin romperse y su resistencia a la deformación. En este caso, podemos ver, por ejemplo, que los aceros dulces, los aceros de bajo carbono, tienen una muy buena capacidad de deformación plástica y una baja resistencia a la deformación, lo cual los coloca en los aceros ideales para forjar. Ahora, por ejemplo, las aleaciones de níquel tienen una alta resistencia a la deformación y a su vez tienen una baja capacidad de deformación plástica, lo cual las coloca en la posición de los materiales más difíciles de forjar o con menor forjabilidad. Esto es importante tenerlo en cuenta, dado que la utilización de estos materiales no dependen del forjador, dependen de las solicitaciones de diseño de la pieza final. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros, por ejemplo, si tenemos que fabricar válvulas para motores de combustión interna, las vamos a tener que fabricar quizás con aleaciones de níquel. Estas aleaciones de níquel nos van a demandar que el diseño de forja contemple que el material tiene una alta resistencia a la deformación y una baja capacidad de deformación plástica, con lo cual nosotros ya tenemos que intuir que ese material va a ser difícil de forjar. En este caso vamos a empezar a entrar ya en lo que es el proceso de conformado. Nosotros en el video vimos que partíamos de un material laminado en caliente, en este caso es una barra cilíndrica, la cual
la cortamos. Este proceso es un proceso que se denomina volumen constante, ¿no? Nosotros no estamos sustrayendo ni aditivando material en ninguna parte del proceso. Entonces, el volumen de la barra cilíndrica que nosotros vamos a cortar tiene que ser el mismo volumen de la pieza forjada terminada más la rebaba. Entonces, en este caso vamos a tener el material de partida, esta barra cilíndrica laminada en caliente, que se corta con este largo para que tengamos esta equivalencia de volumen. Luego tenemos el repartidor, que la función del repartidor, y acá creo que se ve bastante claro, es la de acumular material en las zonas donde la matricería requiere de mayor material y adelgazar o sacar material en las zonas donde la matricería requiere una menor cantidad de material. Esto lo que permite es que cuando la matriz superior e inferior bajan, la rebaba sea homogénea a lo largo de todo el perímetro de la pieza. Si nosotros colocásemos directamente este material en la matricería, lo que pasaría es que tendríamos muchísima rebaba en esta zona superior y en esta parte inferior no podríamos llenar la matricería. Uno podría pensar, bueno, podría utilizar una barra más larga y de menor diámetro. Si utilizamos una barra más larga y de menor diámetro, solo lograríamos llenar esta zona de este brazo de dirección y estas zonas no llenarían. Entonces, para poder optimizar la cantidad de material necesaria para poder lograr nuestro producto, en este caso este brazo de dirección, lo que necesitamos es que el repartidor justamente distribuya el material de forma tal que después lo podemos aprovechar de la mejor forma dentro de la matricería. Como dijimos antes, cuando trabajamos con una matriz superior e inferior, que es la forma en la que se trabaja en la gran mayoría de las empresas de forja en caliente, prácticamente es imposible no obtener rebabas para este tipo de piezas complejas. Particularmente el promedio de las rebabas que se generan en las forjas argentinas es, según Asindar, del 17% y de acuerdo a la Cámara de Forjadores del 22 al 24% del material de partida. Como ustedes podrán intuir, a medida que la pieza que nosotros querramos fabricar es más compleja, la cantidad de rebaba va a ser mayor. Ahora bien, vamos a definir cada uno de los pasos. Ya tenemos el corte del material, tenemos el repartidor, que lo que hace es acumular volumen en las zonas donde la matricería más lo va a requerir, y después tenemos la preforma y la forma final. En este caso se puede ver que la preforma y la forma final son prácticamente iguales, son muy similares. La diferencia que hay en la preforma y en la final es que el proceso de preforma se hace para que la matriz final, que es la que tiene las tolerancias que el cliente me requiere, esté en tolerancia durante más tiempo y que el mayor grado de deformación plástica lo haga esta matriz. Entonces, el repartidor lo colocamos en la matricería o en la cavidad de la preforma y en este caso estas matrices van a hacer el mayor trabajo de deformación plástica, haciendo que este brazo de dirección sea más fino y más alto que el que va a estar en la pieza final, para que justamente esta pieza pueda entrar en la cavidad de la pieza final, y la pieza final ya va a ser un grado de deformación plástica mucho más bajo, con lo cual el desgaste en esa matricería también va a ser menor. Una vez que tenemos la forma final, vamos al rebabado. Desde el punto de vista del proceso de fabricación, lo que nosotros ya tenemos que ir intuyendo es que hay herramental involucrado y hay un desarrollo de ingeniería para poder lograr este tipo de piezas, y la fabricación del herramental en sí va a requerir de que estas piezas se fabriquen en cantidades grandes, porque los costos de fabricación del herramental en definitiva se van a distribuir en la cantidad de piezas que querramos fabricar. Es por esto que nosotros tenemos que tener en cuenta que el proceso de forjado es redituable en tanto y en cuanto, o desde el punto de vista de los costos, es competitivo siempre y cuando tengamos una gran serie de piezas a fabricar. Y mismo si las piezas o las cantidades de piezas que tenemos que fabricar no son tan grandes, vamos a ver que este número de pasos se va a ver disminuido, dado que los costos del herramental van a ser más altos que nosotros tengamos un mayor desperdicio de material. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un material de sección circular, después tenemos un repartidor en el cual lo que hacemos es conservar la mayor cantidad de volumen en esta zona, que es la que tiene que llenar el soporte de la rótula, y luego acá colocamos una menor cantidad de material. Preforma, final, y después tenemos
la operación. En este caso, acá tenemos la pieza ya terminada por mecanizado. En este caso es importante destacar que en función de cómo nosotros realicemos el repartidor, puede ser que en la rebaba empecemos a ver algunos defectos. Fíjense que en este caso tenemos un pliegue que se genera en la rebaba, dado por la unión de esta zona del material con la zona esta de la barra, en la cual el material se pliega, no se llega a unir y hay que ser cuidadoso o hay que analizar que en este caso este pliegue no llegue o no genere fisuras dentro de la pieza. Entonces, analizando la rebaba podemos ver en principio qué tan eficiente es la utilización del repartidor, como así también la aparición de algunos defectos que podemos después encontrar en la pieza final. Este es un ejemplo de que cuanto mayor es la complejidad geométrica de la pieza que queremos realizar, claramente mayor va a ser la cantidad de rebaba necesaria. En este caso, lo que nosotros tenemos que comprender es lo siguiente. Para que el material ocupe lugares, como en este caso que son muy finos y muy altos, se requiere una determinada presión interna. Y eso es lo que va a hacer o lo que va a generar este tipo de rebaba. Y vamos en este caso a analizar un video en el cual vamos a ver justamente por qué se genera la rebaba y vamos a tratar de analizar y comprender la necesidad justamente de la rebaba. Fíjense, ¿no? Acá tenemos una simulación de un martillo. Esto es un proceso particular que vamos a ver más adelante, pero la idea es que ustedes puedan entender el concepto de la generación de rebaba. Cuando nosotros comprimimos un material, lo que sucede es que el material tiende a expandirse radialmente. Fíjense que esta cavidad de la matriz, el material no tiende a ascender. ¿Por qué? Porque en toda esta zona hay fricción, y a su vez el material, dada la presión que se genera, tiene mayor facilidad de deslizarse radialmente. En este caso, esto es un corte de una simulación de una pieza de revolución. Entonces, nosotros ejercemos una presión, el material tiende a desplazarse hacia donde tiene menor resistencia. En este caso, radialmente. Entonces podemos ver, el material se expande radialmente y no ocupa los espacios que nosotros requerimos dentro de la geometría de la matriz. Para eso tiene que aumentar la presión interna. ¿Cuándo aumenta la presión interna? En este caso, como podemos ver acá en esta zona, cuando el material no tiene dónde fluir. Entonces la presión interna dentro de la matricería aumenta y el material no tiene otra opción que ocupar los espacios que nosotros buscamos. Entonces analicemos qué es lo que pasa cuando tenemos una matriz inferior que está fija y una matriz superior móvil. Vamos a ver que el material lo que tiende es a expandirse radialmente, nuevamente tiende a escaparse de la matricería, y lo que lo limita o lo que lo impide es justamente la generación de esta rebaba, que a medida que se va haciendo más fina, aumenta la presión interna dentro de la cavidad y permite que entonces el material alcance esta zona de acá arriba, que si no sería muy difícil que la pudiese alcanzar. Si nosotros entendemos este mecanismo, vamos a entender por qué entonces es imprescindible que se genere una rebaba perimetral cuando trabajamos con una matriz superior y una matriz inferior. Y por eso, cuando la complejidad geométrica, cuando estas áreas son más finas, también los esfuerzos son más grandes y la rebaba termina siendo mayor. Algo que aprovecho para comentar, dado que estamos viendo estas matricerías, es que nosotros tenemos que poder retirar el material de la matriz. Por eso vamos a ver que todas las paredes, tanto de la matriz superior como de la matriz inferior, tienen ángulos de salida. ¿Esto qué significa? En ningún momento vamos a ver que ninguna pared de una matriz tiene ángulos en este sentido, dado que eso haría que el material quede trabado dentro de la matriz y no lo podamos retirar. Entonces, un concepto que tenemos que tener en cuenta son los ángulos de salida en el herramental. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Y acá vamos a uno de los puntos más importantes. Como comentábamos antes, este proceso involucra la fabricación de herramental, deformación plástica del material en estado sólido. El desgaste que tiene el herramental es grande. Los costos involucrados en la fabricación de un herramental que está
mecanizado, que en algunos casos está electroerosionado y que a su vez tiene tratamientos térmicos, realmente hace que el proceso sea costoso y la maquinaria involucrada, vamos a ver más adelante, que es bastante voluminosa. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos trabajar o elegimos este proceso por sobre otros como la fundición y el mecanizado? Y viene de la mano con las propiedades mecánicas que le imprime el proceso de forjado a las piezas que deformamos plásticamente. Y en principio, una de las propiedades mecánicas es que una pieza forjada puesta en servicio posee mayor resistencia a las solicitaciones dinámicas. Mayor resistencia a las solicitaciones dinámicas, mayor resistencia a la fatiga, como consecuencia de que se produce una estructura fibrosa. ¿Esto qué significa? Que el proceso de forjado lo que va a hacer es alinear las fibras del material conforme su geometría, y eso lo que va a permitir es que la pieza tenga un aumento a la resistencia a la fatiga. Este tema lo vamos a abordar en la diapositiva siguiente, pero no es la única característica o la única mejora en las propiedades mecánicas. La otra mejora en las propiedades mecánicas es reducir el tamaño de grano desde la condición de fundido. Y esto lo que va a hacer es incrementar la tenacidad. ¿Por qué decimos que hay una reducción del tamaño de grano? Porque la combinación de la temperatura, de estar trabajando por encima de la temperatura de recristalización y a esa temperatura generar una deformación plástica, la deformación plástica genera zonas de mayor energía donde lo que se van a generar son núcleos de nuevos granos. Entonces, la zona deformada va a tener núcleos de nuevos granos que, si el proceso está bien diseñado, esos granos no van a crecer como para tener un tamaño de grano mayor al original, lo cual va a hacer que el tamaño de grano promedio sea menor, por ejemplo, desde la condición de fundido. Si nosotros tenemos mayor tenacidad, tenemos una mayor homogeneidad del material, porque además las propiedades de la forja lo que permiten es también una distribución de algunas de las inclusiones, permite que si el material tiene alguna fisura interna, dado los esfuerzos de compresión, también esas fisuras se tienden a cerrar, lo cual genera un material mucho más homogéneo. Esa homogeneidad del material permite, con la resistencia a la fatiga y el aumento de tenacidad, poder tener una misma resistencia mecánica con comparación, por ejemplo, con una pieza fundida, pero con piezas de menor volumen. Entonces, lo que podemos hacer es aumentar la resistencia o mantener la resistencia y disminuir la sección. Este es un proceso muy importante, o este es un concepto muy importante para todo lo que tiene que ver con diseño ligero, que significa tratar de utilizar la menor cantidad de material posible para garantizar una determinada resistencia mecánica. Ese concepto se utiliza mucho en aeronáutica y se utiliza en todo lo que es el mercado automotriz. El mercado automotriz, con las normativas de emisiones de los autos de combustión y en la fabricación de vehículos eléctricos, en los cuales nosotros lo que buscamos es bajar lo más posible el peso del vehículo para tener para poder hacer la mayor cantidad de kilómetros posibles con una misma carga de batería. Es muy importante este concepto de peso ligero, de menor cantidad de peso posible dentro de lo que es la fabricación de un vehículo. A su vez también la combinación de resistencia a la fatiga con tenacidad hace que estas piezas sean óptimas para lo que son piezas de seguridad. Piezas en las cuales nosotros no nos podemos permitir una falla frágil como producto de el avance de una fisura por fatiga, como tampoco una rotura frágil por falta de tenacidad del material frente a una sobrecarga. Otras características o otras mejoras que podemos comentar son el menor tiempo de mecanizado. ¿Por qué? Porque trabajamos con una geometría similar a la geometría final. Tenemos un menor consumo de herramientas, justamente porque estamos sacando menor cantidad de material. Tenemos mayor facilidad de emplazamiento de los dispositivos por presentar formas más precisas y constancias en las medidas, y un menor costo de producción si tomamos en cuenta las series, ¿no? Las series tienen que ser series grandes. Y el menor costo de producción viene de la mano justamente con el ahorro de material, ¿no? Si esto lo comparamos con un bloque de material que mecanizamos versus un material forjado y luego mecanizado. Vamos a analizar lo que tiene que ver con la estructura fibrosa, ¿no? Vamos a comparar, por ejemplo, la fabricación de un material similar a un perno por arranque de viruta y por deformación plástica. Para eso vamos a ver el siguiente video, en el cual
acá. Vamos a ver el siguiente video, que es el siguiente. Ahí está. Si nosotros fabricamos un perno, ¿no?, y lo decidimos fabricarlo por arranque de viruta, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es ir retirando la cantidad de material necesaria para lograr la geometría buscada, ¿no? En este caso, ahí tenemos la pasada de terminación. Una vez que culmina la pasada de terminación, tenemos nuestra pieza terminada. Desde el punto de vista de que hemos partido de un material laminado, ¿qué es lo que sucede? El material laminado tiene una orientación de fibras. Esa orientación de fibras es una alineación de defectos que se produce por el proceso de laminación. El proceso de laminación lo que hace es los defectos que se generan en el baño de líquidos, orientarlos en la dirección, en este caso, de laminación. Si esta es una sección de la barra que nosotros acabamos de tornear, vamos a tener que esta es la orientación de fibras, y la orientación de fibras se ve interrumpida justamente por el mecanizado. Entonces tenemos que esta alineación de defectos, en algunos casos, se encuentra con la superficie. Si después nosotros hacemos un ensayo de flexión rotativa para poder determinar cómo es la resistencia a la fatiga de esta pieza, lo que vamos a ver es que tenemos un concentrador de tensiones por la reducción de sección, y a su vez tenemos un concentrador de tensiones derivado de que tenemos una alineación de inclusiones que justamente llegan contra la superficie. En fatiga, las fisuras comienzan en la superficie, con lo cual esto es un concentrador de tensiones que justamente nos va a hacer fallar si este perno trabaja a solicitaciones dinámicas y justamente en flexión rotativa. Lo que vamos a analizar es justamente cómo en este punto se van a generar fisuras o una posible falla por fatiga. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros tenemos este material de partida y lo que decidimos es fabricar una pieza similar a la que estábamos viendo anteriormente, pero por deformación plástica? Lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver que ahora, por la deformación plástica, vamos a verlo nuevamente si esto fue muy rápido, por la deformación plástica, dado que nosotros no estamos retirando material, lo que sucede es que las fibras acompañan la geometría de la pieza. Significa que estos defectos, estas inclusiones, no cortan la superficie, sino que acompañan la geometría. De esta manera, si nosotros hacemos un ensayo de flexión rotativa sobre esta pieza, vamos a tener un concentrador de tensiones por la disminución de sección de esta zona respecto de esta, pero no vamos a tener un concentrador de tensiones debido a que tenemos justamente las fibras cortando la superficie. Esto es lo que le da al material es una mayor resistencia a la fatiga. Y en este caso tenemos aquí esto visto en una simulación con una aproximación para que podamos ver eso, ¿no? Digamos, nosotros lo que estamos haciendo es que las geometrías, estos defectos que tiene el material internamente, justamente acompañen la geometría del material y no corten la superficie. Ahora bien, uno podría preguntarse, de cualquier manera que forje una pieza, entonces en definitiva voy a tener un aumento de la resistencia a la fatiga debido a que siempre la geometría o siempre las fibras se van a acomodar respecto a la geometría. Y eso es una pregunta que se hicieron en un seminario que se hace en Brasil todos los años, que se denomina Senafor, en el cual se presentó este trabajo. En este trabajo justamente la duda era esa. Se presentaron dos productos forjados, o sea, la geometría es la misma, pero forjando un material de partida en dos direcciones diferentes. O sea, un material laminado en caliente con la dirección de laminación en el sentido de descenso o paralelo al sentido de desplazamiento de la matriz superior, y con el material con las fibras orientadas de forma perpendicular al desplazamiento de la matricería. Entonces, lo que se hizo es realizar la deformación plástica, generar el material, cortar una sección transversal y realizar una macrografía. La macrografía justamente lo que nos permite es poder ver la orientación de fibras. Este es el caso A, que es el caso de fibrado paralelo a la dirección principal de forja, que se condice. En este caso, el caso A es el caso de la derecha. ¿Está bien? Este es el caso A. La orientación de fibras paralelo a la dirección de forjado. Y podemos ver cómo la orientación de fibras, en este caso, acompaña la geometría del material. Después tenemos el caso B, que es fibrado perpendicular a la dirección de forja. Como estamos viendo, el material, el tocho acostado, no el tocho parado. Y por último, lo que podemos ver es una pieza mecanizada, ¿no? Para comparar el proceso de conformado plástico con el homónimo mecanizado. Después se hizo un ensayo de flexión rotativa
Y en este caso lo que se pudo ver es que con el fibrado tipo A, el cual significa que las fibras estaban paralelas a la dirección del conformado, la cantidad de ciclos necesarios a la flexión rotativa para que aparezca la primera fisura fueron 24.400. Sin embargo, el fibrado tipo B del conformado realizado con la orientación de fibras de forma perpendicular a la dirección fue de la mitad. ¿Debido a qué? Debido a que en este caso la orientación de fibras corta la superficie del material. Y de hecho, la duración de la pieza fue muy similar a la directamente mecanizada. En este caso, mecanizado, lo que nosotros podemos ver es que las fibras son paralelas, en el caso muy similar al que nosotros vimos en el esquema anterior. Entonces, ¿esto qué significa? Que la orientación de fibras resultante, si acompañan o no acompañan la geometría y si disminuyen o no la resistencia a la fatiga, va a depender de las solicitaciones de la pieza en servicio y de cómo fue forjada la pieza. Entonces, esto es para que nosotros podamos relacionar que el aumento de la resistencia a las solicitaciones dinámicas viene de la mano justamente de cómo es la orientación de fibras dentro del material, y que si el forjado está bien realizado, permite este aumento como el que podemos ver en esta diapositiva. Vamos a ver ejemplos ahora de dónde se utilizan las piezas forjadas. Como dijimos antes, piezas con solicitaciones dinámicas, piezas de seguridad, y entonces encontramos, por ejemplo, en este caso, bielas forjadas, árboles de levas, en este caso, forjados, y cigüeñales forjados. ¿Por qué? Por las solicitaciones dinámicas. Estos son productos que tienen altas solicitaciones dinámicas y que por eso el proceso de forjado le imprimen esta ventaja característica. Ahora, ¿todos los cigüeñales son forjados? No, existen cigüeñales directamente mecanizados a partir de un billet y existen también cigüeñales fundidos. Entonces, ¿por qué se utilizan forjados? Porque con los forjados podemos tener una mayor resistencia con un menor peso. Por eso estos cigüeñales se suelen utilizar, por ejemplo, en lo que es competición, o se suelen utilizar en vehículos sobrealimentados, por ejemplo, en motores diésel sobrealimentados de muy alto torque, se suelen utilizar estos cigüeñales forjados. Válvulas, que son productos, como comentábamos, que están sometidos a solicitaciones dinámicas. En este caso esto es un eje de una caja de cambios, en el caso en el cual tenemos directamente forjados en el mismo eje los que van a ser los engranajes. Los engranajes, justamente su mecanismo de falla es por fatiga, con lo cual el aumento de la resistencia a la fatiga permite que nosotros tengamos una ventaja competitiva con este proceso. Todos los sistemas de suspensión, son piezas de seguridad, y estas piezas de seguridad requieren de una alta tenacidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una sobrecarga, por ejemplo, en el caso de un choque, ¿no? Y si analizamos una punta de eje, que es lo que sujeta la rueda, si nosotros tenemos un impacto y tenemos una sobrecarga sobre la punta de eje, lo que vamos a buscar es que ese punta de eje se deforme antes de que se fracture de forma frágil. Eso no tendrá como consecuencia una desalineación del vehículo, pero no una rotura en la cual la rueda directamente se desprenda del vehículo. Por eso nosotros decimos que es apto para piezas de seguridad, en este caso la característica de tenacidad. Bueno, acá podemos ver herramientas que están sometidas o piezas que están sometidas al desgaste y a la fatiga, como son estos engranajes, para lo que es, por ejemplo, extracción de minerales. Acá tenemos para piezas de seguridad en lo que tiene que ver con el ámbito ferroviario, lo que son ruedas de ferrocarril, sistemas de frenos, ejes de ferrocarril. Todos estos productos por norma deben ser forjados por una cuestión de seguridad. Maquinaria agrícola, podemos ver para todo lo que tiene que ver con productos destinados a la industria del petróleo, para, por ejemplo, lo que son cañerías de alta presión, nuevamente por las características que estamos comentando antes. Y un mercado también típico de la forja es el mercado de implantes, por ejemplo, ¿no? El implante es un producto ícono de lo que tiene que ver con la seguridad, ¿no? En ningún momento puede haber una rotura por fatiga o una rotura por sobrecarga en algún implante, por ejemplo, como en este caso un implante de cadera. En este caso tenemos lo que son álabes de turbinas, por ejemplo, y esos son todos ejemplos de piezas en las cuales las características que le imprime el proceso de conformado les dan una ventaja competitiva, tanto desde el punto de vista del diseño liviano como también de piezas con características de seguridad apropiadas. Ahora bien, ¿solo se forjan piezas en caliente? No, se pueden forjar piezas también en frío y también se pueden forjar piezas en tibio.
Es más, existe también un forjado que se denomina semisólido tixoconformado, en el cual la temperatura del proceso es una temperatura tal que permite que el material se pueda formar en un estado pastoso. ¿Qué significa? Que el material tiene una fase en estado líquido y una fase en estado sólido. Esto nos permite tener propiedades intermedias, no tan buenas como en la forja, pero mejores que en la fundición, y lograr piezas mucho más complejas. El forjado semisólido, nosotros no nos vamos a meter en este tema, particularmente en esta presentación, pero bueno, el forjado semisólido también se utiliza mucho en materiales no ferrosos, y hay que hacer todo un tratamiento del material para que la solidificación no sea dendrítica. Hay todo, es un tema particularmente muy interesante, pero que no lo vamos a abordar en esta presentación. ¿Cuál es la diferencia entre el forjado en caliente, el forjado en tibio y el forjado en frío? Principalmente la temperatura del proceso. En el forjado en tibio, la temperatura de forja es inferior a la recristalización, pero por ejemplo, para dar un valor en acero estamos hablando de los 800 grados, por ejemplo, 800, 850, entre 750 y 850 grados. Ahora, el forjado en frío estamos hablando cuando el proceso directamente se efectúa a temperatura ambiente. Ahora bien, cuando el proceso nosotros lo realizamos en frío, en tibio y en caliente, ¿qué es lo que sucede con la precisión dimensional, con la rugosidad, con la dificultad geométrica que podemos alcanzar y demás? Si nosotros trabajamos con un proceso en frío, la precisión dimensional que podemos alcanzar en las piezas es muy buena. Ahora bien, si trabajamos en caliente, nosotros acá lo que estamos queriendo representar con estos signos más es que la precisión dimensional es sensiblemente inferior. O sea que la precisión dimensional, no vamos a poder lograr grados de precisión dimensional muy precisos. Y eso viene de la mano con que justamente estamos trabajando con el material a una temperatura de alrededor de los 1200 grados. ¿Eso qué significa? Que todos los sistemas de guiado que nosotros querramos realizar para poder controlar la precisión dimensional del material van a estar influidos por la temperatura. ¿Qué significa? Nosotros vamos a colocar el material a 1200 grados sobre la matriz inferior. Entonces la matriz inferior se va a dilatar por el calor a medida que nosotros vamos forjando. A medida que vamos forjando, ese calor se va distribuyendo por la máquina, y todos los sistemas de guiado que utilicemos van a tener que contemplar esas dilataciones. ¿Para qué? Para no tener roturas o interferencias en los sistemas de guiado. Con lo cual el proceso de forjado en caliente tiene la menor precisión dimensional obtenible. ¿Qué es lo que pasa con la rugosidad? La rugosidad en frío puede ser muy buena, podemos obtener rugosidades muy buenas. Ahora en caliente tenemos el fenómeno de oxidación, el fenómeno de generación de cascarilla. Y esa cascarilla lo que va a hacer es que, como nosotros después la tenemos que sacar por granallado, nos va a dejar una rugosidad que en definitiva va a terminar siendo la de granallado. La dificultad geométrica en frío no vamos a poder lograr piezas con una dificultad geométrica muy grande. ¿Y eso por qué es? Porque el material no tiene una capacidad de formación plástica tal. En cambio, en caliente, dado que el material tiene una muy buena capacidad de formación plástica, la dificultad geométrica que podemos lograr es mucho mayor. Con el tamaño de las piezas y el esfuerzo necesario, vamos a trabajar en el mismo sentido. En caliente se pueden fabricar piezas muy grandes, dado que la resistencia a la deformación del material justamente es mucho más baja. Esto nos va a permitir entonces que podamos realizar piezas más grandes con esfuerzos involucrados más bajos, al contrario de lo que sucede en frío. Acá tenemos en el diagrama un poco en función de la temperatura en qué parte estamos trabajando. En una forja caliente estamos trabajando con el material con una estructura austenítica, la cual la estructura austenítica lo que nos permite es tener mayor cantidad de planos de deslizamiento y tener una muy buena capacidad de formación plástica. Esta es la zona de trabajo en tibio y en frío a temperatura ambiente. Lo que podemos ver es que a medida que trabajamos a temperaturas más bajas, el porcentaje de carbono de los aceros con los que vamos a estar trabajando van a tener que ser sensiblemente menores, justamente por la capacidad de formación plástica y la resistencia a la deformación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre las propiedades mecánicas del material cuando trabajamos en caliente y cuando trabajamos en frío? En caliente, salvo el aumento de la tenacidad y de la resistencia a las solicitaciones dinámicas o resistencia a la fatiga, el material no sufre variaciones apreciables en sus propiedades mecánicas desde el material de partida hasta la pieza acabada. Las características de calidad de los materiales de partida mejoran con el conformado, pero en relación a la resistencia a la fatiga. No es que tenemos un aumento de la resistencia a la tracción, un aumento de la fluencia y demás. Eso sí sucede con el conformado en frío. Provoca variaciones considerables
justamente en la resistencia mecánica del material. ¿Por qué? Porque aumentan la fluencia como consecuencia del trabajado mecánico y la resistencia a la tracción. Como consecuencia, también lo que sucede es que disminuye el alargamiento y la estricción. O sea, a medida que nosotros deformamos un material plásticamente en frío, tenemos una capacidad de formación plástica limitada. Como consecuencia de eso, va a aumentar la fluencia, va a aumentar la resistencia a la tracción, pero va a disminuir el alargamiento y la estricción. Esta característica lo que permite es el incremento de la resistencia y permite utilizar aceros de bajo carbono o aceros más económicos, obteniendo valores similares a los de aceros aliados. Eso significa que podemos aumentar las propiedades mecánicas de un acero de menor contenido de carbono. El aumento de las propiedades mecánicas, lógicamente, va a depender del grado de formación. Y este aumento de las propiedades mecánicas siempre va a ser en detrimento justamente del alargamiento y de la estricción. También esas son las diferencias principales entre los dos procesos. Acá tenemos un diagrama que nos muestra la zona de conformado en caliente. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un límite inferior, que esto significa que si vamos a deformar plásticamente el material por debajo de esta temperatura, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener inconvenientes, vamos a estar trabajando por debajo de la temperatura de recristalización, el material no se va a recuperar, ¿no? Este es el límite inferior. Este límite inferior se ve modificado por el contenido de carbono del acero con el que estemos trabajando. Y después tenemos un límite superior, y el límite superior tiene que ver con que por encima de una temperatura de calentamiento se genera lo que se conoce como oxidación de borde de grano, y eso lo que baja es la capacidad de formación plástica del material. La oxidación de borde de grano genera un defecto que en la forja se conoce como que el material se quemó o quemado, que es que cuando uno lo quiere deformar plásticamente el material se comporta de forma frágil, se desgrana. Y eso tiene que ver con que se genera una oxidación de borde de grano que le baja mucho la capacidad de deformación plástica del material. Desde el punto de vista práctico, siempre las empresas lo que van a tratar de buscar es trabajar con la mayor temperatura posible. Y esto tiene que ver que a la mayor temperatura posible, esto significa en el punto en el que estamos más cerca de la temperatura límite superior, lo que va a pasar es que la resistencia a la deformación y su capacidad de formación plástica, la resistencia es lo más baja posible y la capacidad de formación plástica lo más alta. O sea que eso significa que la fluidez acá del material es muy alta, lo cual hace que las piezas llenen más fácil y que a su vez también los esfuerzos involucrados sean más bajos. Desde el punto de vista teórico, lo que vamos a tratar de buscar es que después de la última deformación plástica el material esté en este rango de temperaturas el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque eso va a limitar el crecimiento de granos. Si nosotros queremos tenacidad, y esa tenacidad viene de la mano con justamente la generación de esos nuevos núcleos de granos nuevos por la deformación plástica, no tenemos que darles tiempo para que crezcan. Entonces lo que buscamos es salir de esta zona lo más rápido posible. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con las características del proceso de forjado en frío, en tibio y en caliente y de forma comparativa, acá tenemos en valores lo que estuvimos comentando anteriormente. En cuanto a lo que tiene que ver con la precisión dimensional, en frío podemos tener valores de 8 a 11 que podemos lograr, y fíjense que en caliente estamos hablando por encima de 13. ¿Está bien? Entonces esta es una medida de la precisión dimensional que nosotros podemos lograr en el proceso. La rugosidad, fíjense, es mucho más baja, la rugosidad media aritmética en frío que en caliente. En cuanto a lo que tiene que ver con la dificultad geométrica, para poder poner un valor, en principio tenemos que analizar cuáles son los criterios que se utilizan para poder definir qué es una geometría de pieza que pueda ser más o menos compleja, y eso lo vamos a ver ahora a continuación. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los pesos, podemos ver que en caliente podemos forjar piezas de hasta 1,5 toneladas, mientras que en frío estamos viendo que es la pieza más grande que podríamos llegar a conformar, y habría que ver con qué geometrías y demás. Estamos hablando de los 30 kilos. Y la resistencia a la deformación relativa, si para deformar un material en frío necesitamos un valor nominal de 100 de resistencia, en caliente necesitamos un 20 a un 30%, y esto es lo que justamente comentábamos con la resistencia a la deformación. Con la temperatura baja muchísimo. Bueno, acá podemos comparar, por ejemplo, la calidad en cuanto a lo que tiene que ver con la precisión dimensional de distintos procesos. Y acá podemos comparar, vemos que el forjado en caliente, logrando la mejor precisión posible, estaríamos compitiendo con los procesos de arranque de viruta con
con la menor calidad, ¿no? En este caso estamos hablando de un agujereado que se considera en este caso un proceso de desbaste, lo mismo que un fresado de desbaste. Pero por eso, en este caso nosotros decimos que la calidad claramente del forjado en caliente no es buena y es comparable con la de la fundición en arena. Bueno, muy bien. Como dijimos antes, nosotros para poder ver que la complejidad geométrica, nosotros dijimos que podemos lograr piezas de mayor complejidad geométrica en caliente que en frío, tenemos que definir los criterios justamente que dicen que una pieza es más compleja geométricamente para poder forjarla que otra. Y en este caso, el primer criterio, ¿qué es lo que nos indica? Que la pieza más sencilla de forjar o con la menor complejidad son las partes simples y compactas. Esto significa que son piezas más bien altas, en las cuales la dimensión de altura y ancho son aproximadamente similares, en las que no hay formas demasiado intrincadas o complejas, y en las cuales no hay zonas muy finas. Entonces esto, en definitiva, nos dice que la pieza es sencilla de fabricar. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando la pieza se empieza a hacer más fina? Cuando ya la altura es bastante menor en relación al ancho de la pieza. Bueno, el grado de complejidad evidentemente aquí aumenta porque el esfuerzo involucrado para poder lograr esta geometría es mayor. Y mayor es todavía si lo que estamos buscando es zonas dentro de la pieza, ¿no?, que tienen un alto grado de formación plástica, un espesor bajo. Fíjense que acá ya empezamos a tener rebaba para poder generar esta geometría. Esta geometría es similar a la que estuvimos viendo en la simulación, ¿no? Fíjense, una geometría similar a un cigüeñal, con un alto grado de formación plástica y con geometrías más bien complejas, justamente aumentan la complejidad de la pieza. Ya piezas tipo horquilla, en las cuales fíjense que acá nosotros ya tenemos el material que empieza a fluir en distintas direcciones y de forma diferente, como la punta de eje que nosotros estábamos viendo en el primer ejemplo, ¿no?, en el primer ejemplo que vimos en las primeras diapositivas. Claramente la complejidad geométrica ya es mucho mayor. Y ahora, ¿cuál es la pieza más compleja según este criterio? Las piezas con secciones extremadamente finas, porque en las piezas con secciones extremadamente finas lo que sucede es que aumenta mucho las zonas de contacto con la matricería, las zonas de fricción, y para poder desplazar el material se requiere de un aumento muy considerable de los esfuerzos. Entonces, estas terminan siendo las piezas más complejas para poder fabricar. Vamos con el segundo criterio. El segundo criterio, uno podría decir, bueno, la realidad es que va a depender del grado de formación plástica en definitiva. Entonces, si comparamos el volumen de la pieza inicial, que siempre es un volumen que podríamos decir que es sencillo, que puede ser o una palanquilla o una barra, entonces vamos a tener o un volumen cilíndrico o un volumen cúbico, que es el volumen del material de partida. Si ese volumen lo comparamos con el volumen que agarra y que contiene a la pieza terminada, vamos a tener una idea de cuál fue el desplazamiento del material. Entonces, si hacemos la relación entre el volumen final y el volumen inicial, cuanto menor sea ese número, entonces mayor va a ser la complejidad geométrica de esa pieza. Es un modelo más bien matemático, que nos da un valor numérico y que nos permite, por ejemplo, en este caso, poder ver que la relación entre el volumen final y el volumen inicial que tuvo este material de partida realmente son muy diferentes. Y el tercer criterio, que es el criterio que podríamos mencionar que es más completo, nos indica un poco en la primera columna cuáles son las geometrías más sencillas a más complejas, ¿no? La geometría más sencilla de lograr son las geometrías compactas. Esto significa geometrías de clase 1 en las cuales tanto el alto como el ancho como la profundidad son aproximadamente la misma dimensión. Entonces, en este caso, los esfuerzos son los más bajos y alcanzar esta geometría es lo más sencillo posible. Si nos vamos hacia abajo, nos vamos a lo que se llaman geometrías de clase 2, en las cuales ya una de las dimensiones, en este caso el alto, es sensiblemente menor al ancho y a la profundidad de la pieza. Como dijimos antes, esto significa que estamos bajando el espesor, con lo cual esta pieza ya es más compleja. Ahora bien, a cada una de estas formas, de clase 1 o de clase 2, podemos ir adicionándole subgrupos que la van complejizando. En este caso, a las piezas compactas o de clase 1, tenemos las piezas más sencillas, que no tienen ningún elemento adicional. Las que tienen un elemento adicional, ¿no?, que tenemos acá en algún punto
material que vamos a tener que lograr deformar en alguno de los sentidos. Después, elementos o adicionales, por ejemplo, en todo el perímetro. Y por último, elementos que son unilaterales, ¿no? Como por ejemplo podemos ver acá. Podemos ver que tenemos una deformación en el perímetro, una especie de escalón o de rebaba en todo el perímetro y a su vez una deformación plástica, una protuberancia en alguno de los sentidos. Esta es la geometría más compleja. Lo mismo sucede con las piezas tipo disco o de clase 2. Si no tienen ningún elemento adicional, son las más sencillas. Ahora, si acá tiene una protuberancia, la pieza se complejiza. Y si esa protuberancia está arriba y abajo, la pieza se complejiza más todavía. Si tienen un orificio, si tienen alguna cavidad, o si tienen una cavidad y una protuberancia, y encima la tienen en los dos sentidos, esta es la pieza más compleja. Esto significa que la complejidad va aumentando a medida que nosotros nos vamos desde la parte superior izquierda hacia la parte inferior derecha. Y las piezas más complejas de todas están en la diapositiva siguiente, y son justamente las piezas que se denominan oblongas o de clase 3, que son las piezas en las cuales ya tenemos que tanto la altura como por ejemplo en este caso el ancho de la pieza es mucho más fina que el largo. Entonces eso lo que hace es que ya tenemos dos dimensiones que son menores a una mayor, y esto lo que hace que la pieza todavía sea más compleja. Y sobre todo se complejiza más si encima tenemos elementos o lo queremos deformar el material en las tres direcciones del espacio. Esta es la pieza más compleja de fabricar, pues son piezas finas y que encima necesitamos desplazamiento del material con un gran grado de rozamiento contra la matricería y en las tres dimensiones del espacio. Bueno, entonces, para terminar esta parte introductoria, vamos a hablar de que nos referimos mayoritariamente a los materiales, nos vamos a referir mayoritariamente a los aceros. Esto se debe a que, bueno, que el hierro es el segundo elemento de mayor existencia en la naturaleza en forma de óxidos, luego del aluminio. Puede ser procesero de una manera relativamente sencilla y económica, y como ustedes saben, gracias a los tratamientos térmicos con una sola composición química. Aplicando tratamientos térmicos pueden obtenerse un importante abanico de propiedades mecánicas, como si se tratara de varios materiales en uno, ¿no? Bueno, si los quisiéramos subdividir, tenemos el grupo principal de aceros forjables, ¿no? Que son los aceros de construcción con un porcentaje de carbono menor al 0,65%. Estos se dividen en cementables, ¿no? Los que tienen menos de un 0,25% de carbono, y los bonificables, que son los que tienen más de un 0,25% de carbono. Pueden ser al carbono baleados. Las temperaturas de forja, como vimos en el rango anterior, va de los 830 a los 1270 grados y va a depender del porcentaje de carbono. Y a mayor porcentaje de carbono, menor es la temperatura, como lo pudimos ver en el diagrama anterior. Nosotros dijimos que el proceso de forja es un proceso de fabricación intermedio, lo cual significa que vamos a depender para poder fabricar una pieza, vamos a depender del material del que dispongamos, y particularmente en Argentina se emplean alrededor de 25 aceros. Con respecto a las medidas que nosotros podemos encontrar, varían de acuerdo con la pieza y con el método de forja, pero pueden ser barras de 1 pulgada hasta los 100 milímetros de diámetro y palanquillas desde las 2 pulgadas hasta los 160 milímetros por lado, ¿no? Esto es un poco más o menos el material que vamos a encontrar de forma comercial. Para el sector petrolero en particular, los materiales pueden tener mayores dimensiones por el gran tamaño que tienen muchas de sus piezas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta lo anterior, para entender que, bueno, el proceso de forjado también se mantiene dentro de un contexto, ¿no? Dentro de un contexto comercial y de disponibilidad de materias primas. Como dijimos antes, un producto siderúrgico que tiene que estar disponible comercialmente. Vamos a entrar en lo que tiene que ver con el proceso de forja en caliente, con las distintas fases, ¿no? Como vimos en el video anterior, tenemos el material de partida, el corte, el calentamiento, el proceso de forjado en sí, el rebabado. Puede ser que después tengamos algún tratamiento térmico y, en definitiva, por último, para poder eliminar la cascarilla, el proceso de granallado. Vamos a entrar a lo que tiene que ver con el material de partida. Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta con este tema principalmente es la identificación del material. En las forjas, el principal problema que podemos tener con el patio de materias primas es, en principio, que sea pequeño y no nos alcance para la cantidad de producción que nosotros deseamos realizar. Y el segundo problema es que se nos mezcle el acero. Y esto significa que si nosotros empezamos a cortar el material y se nos mezcla, superficialmente el material es todo gris, y lo que significa que distintas aleaciones de acero nosotros las podemos llegar a confundir. Es por eso que el material siempre lo van a encontrar bien etiquetado. Generalmente la mayoría de las acerías lo que hacen es marcar las puntas del material para que
para que uno tenga una segunda forma de chequear la aleación si se llega a perder la etiqueta. Pero lo primordial es justamente que no nos confundamos el material, y por eso el orden del etiquetado es imprescindible. Acá tenemos un detalle de la identificación del material en el depósito de materia prima. Otra cosa que podemos comentar es que los paquetes son aproximadamente de 2 toneladas, que se transportan en camión, y un camión puede transportar de 20 a 25 toneladas, ¿no? Entonces estamos hablando de más o menos entre 10 y 15 paquetes. El peso máximo autorizado es de 27 toneladas, ¿no? Digamos, lo que sucede con los camiones justamente es que tienen una capacidad de carga limitada por el tema de las calles, ¿no? Por las que circulan. Una vez que describimos el material de partida, tenemos el sistema de corte. Acá arriba nosotros hicimos un diagramita de flujos, simplemente para que ustedes, si en algún momento de la explicación se pierden, pueden ver en qué parte estamos charlando. El proceso de corte tenemos cizallado en frío, cizallado en caliente y el proceso de aserrado. ¿Está bien? Vamos a analizar cada uno de ellos con un poco más de profundidad. Acá vamos a analizar ahora un video del sistema de corte de cizallado en frío, ¿no? Cizallado en frío y cizallado en frío con buje sostén. Para esto vamos a analizar este video, ¿no? El que vimos al principio, esto es una fracción de lo que estuvimos viendo anteriormente, y acá vamos a analizar algunos elementos, ¿no? Este es el tope. El tope lo que hace es definir el largo de la barra que vamos a cortar. Después tenemos un sujetador, que es lo que está acá atrás, que va a ser lo primero que va a bajar para sujetar la barra. Fíjense, ahí bajó, la sujeta para que justamente la barra no flexione o no se mueva. Y después baja la guillotina, que fíjense que sin recorrer toda la superficie, una vez que genera una tensión de corte tal que esta sección ya no la soporta, el material se corta. Por eso la cizalla no baja hasta toda la sección, sino que baja hasta el punto necesario para poder generar la separación del material. Entonces, esto es el sistema de cizallado en frío. ¿Qué inconvenientes tiene este sistema? Este sistema, si el material tiene baja resistencia a la deformación o mucha capacidad de deformación plástica, lo que sucede es que se puede doblar, se puede deformar. Ese es principalmente el problema. Si el material es muy duro, muy frágil, tiene mucha resistencia a la deformación, lo que puede suceder es que se generen fisuras internas dentro del material. Para los materiales de mayor resistencia, lo que se puede hacer es precalentarlos, llevarlos a una temperatura cercana a los 150-200 grados, cuestión de bajar un poco su fragilidad y ahí cortarlos. Si el material tiene muy buena capacidad de deformación plástica y tiende a deformarse, para eso tenemos este sistema que es a continuación, que ustedes lo van a ver ahora, que es el sistema con buje sostén. Fíjense, acá tenemos el sistema de topes, como en la máquina anterior, pero la diferencia es que en vez de tener una cizalla de corte, tenemos un sistema que sujeta perimetralmente a la barra para poder cortarla. Entonces, de esta forma, el sistema de corte es más preciso y lo que permite es que las deformaciones sean menores. El sistema de corte en caliente ya es diferente. El sistema de corte en caliente es un sistema por cizallado, pero lo que vamos a hacer o lo que vamos a realizar es el calentamiento del material ya a la temperatura por encima de la recristalización. Entonces, como la energía involucrada en el proceso de forjado, el 90% lo consume el calentamiento, si trabajamos con un sistema de corte en caliente, lo que vamos a hacer es calentar el material, cortarlo y ya directamente forjarlo. O sea, el sistema de corte tiene que estar incluido en la línea de fabricación. En cambio, los sistemas de corte en frío y de aserrado, que son sistemas de corte en frío, permiten la utilización, por ejemplo, en este caso de depósitos de trozos cortados, dado que nosotros podemos cortar, acumular y después llevarlo a la puerta del horno para poder calentarlos. Acá tienen algunas de las características relativas de los procesos de corte. En el corte en frío por cizallado y en caliente por cizallado no hay viruta, en el aserrado sí. Los procesos de corte en frío como el aserrado son discontinuos, porque significa que nosotros podemos acumular material en depósitos y después llevarlos al horno. Ahora, en cambio, el sistema de corte en caliente es un sistema continuo. Los métodos de calentamiento en frío y en aserrado no son aplicables. En caliente estamos hablando de un sistema de inducción, que lo vamos a ver más adelante. El corte en frío es para materiales de poca resistencia y más bien pequeños, ¿no? De medianos a pequeños. Cuanto mayor es la sección del material o mayor es su resistencia, más difícil es cortarlo en frío. Ese problema no lo tenemos ni cortando en caliente ni con el sistema de aserrado, dado que
los sistemas empiezan a independizar un poco de la resistencia del material. La precisión de corte en frío, la mejor calidad de corte la vamos a tener con el sistema cerrado. La segunda mejor calidad de corte la vamos a tener con el sistema de cizallado en frío. Va a depender si trabajamos con un sistema de aguje sostén o con una cizalla, y va a depender de las características del material. Si el material tiene poca resistencia a la deformación y mucha capacidad de deformación plástica, la precisión no va a ser muy buena. Y en caliente lo que sucede es que la precisión es la más baja de todas, ¿no? Porque en este caso, al calentar el material, le bajamos la resistencia a la deformación y aumentamos su capacidad de deformación, y tenemos más tendencia a que se deforme, ¿no? Bien, este es un sistema de corte cizallado en frío como el que vimos en el video. La fuerza de corte está en el orden de las 315 a las 1000 toneladas. Se pueden cortar aceros de hasta 90 kilogramos por milímetro cuadrado y redondos de hasta 110 milímetros de diámetro. Palanquillas, por ejemplo, de 100 milímetros por lado, ¿no? Por encima de estos tamaños o por encima de esta resistencia, tenemos que mudar a un sistema de corte por sierra de disco o a un sistema de corte en caliente. Bueno, acá podemos ver con más detalle el sistema de topes, que tiene un sistema bastante robusto para poder detener la barra. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la colocación del material, se colocan acá las barras de 6 metros, y uno de estos rodillos está motorizado por este motor que se ve acá, este motor eléctrico. Solo uno de los rodillos está motorizado y permite el desplazamiento de toda la barra hacia el tope, ¿no? Este es el prensabarra, que es justamente el sistema que permite sujetar la barra antes de cortarlo. ¿Y esto qué incumbencias tiene? Cuando nosotros trabajamos con la barra entera, digamos, cuando ponemos la barra de 6 metros y realizamos el primer corte, la fuerza de inercia que hace la barra contra el tope es mayor que cuando a la barra le queda, por ejemplo, 200 milímetros o 300 milímetros en los últimos cortes. Eso lo que hace es que la barra, o puede ser que rebote contra el tope o que desplace un poco el tope hacia atrás. Entonces, este sistema de corte tiene la característica de que la longitud no siempre se puede controlar de forma muy precisa. O sea, no es el sistema en el cual yo el largo lo puedo controlar de la forma más precisa posible. Acá tenemos los distintos tipos de cizalla. Los cizallas para el corte de barras, para el corte de palanquillas y para el corte de planchuelas. Y acá tenemos el sistema de corte en caliente, ¿no? Este sistema tiene la característica de, bueno, acá podemos ver, se pueden cortar cuadrados y redondos hasta 160 milímetros. El material tiene que estar, lo vamos a calentar por inducción, y una vez que llegamos por encima de la temperatura de recristalización, lo podemos cortar de esta forma, ¿no? Digamos, los distintos aditamentos que tienen los equipos de corte a medida que va avanzando la tecnología es el tema de poder contar con balanzas para poder medir el peso de los cortes y ver si hay alguna distribución o alguna desviación en el corte y poder descartarlos. También como los sistemas de escuadra y acomodamiento, justamente para lograr una mejor calidad de corte. Después tenemos los sistemas, son el serrucho, el sierra de cinta, que este tipo de sistema de corte es muy particular, ¿no? Se utiliza para cortar, por ejemplo, nosotros lo hemos visto para cortar el material de partida que se utiliza para las válvulas, por ejemplo, que es un material muy duro y lo que se busca es cortar directamente el paquete entero, ¿no? Entonces este sistema de corte es muy lento, pero para ese tipo de piezas en las cuales el material es muy frágil, no lo podemos cortar por cizallado en frío, y también es un material costoso, con lo cual también tenemos que buscar que el desperdicio sea el menor posible. Bueno, se puede cortar con una cantidad importante de este tipo de sistemas, cortando en simultáneo y cortando directamente el paquete entero, ¿no? El sistema que es competitivo con los anteriores, por arranque de viruta, es el sistema de sierra de disco, ¿no? En este caso lo que tenemos es, a diferencia del serrucho anterior, lo que tenemos es una sierra con filos de metal duro soldados en la punta, ¿no? Son filos cortantes de metal duro con un espesor mínimo de corte de 2,2 milímetros. Esto es importante porque nos va a definir un poco el descarte que vamos a tener por formación de viruta. Es competitiva en velocidad respecto a las cizallas, genera un corte en escuadra. Los insertos pueden ser reafilados en sucesivas ocasiones y la capacidad de cortes de secciones desde hasta 360 milímetros. Entonces, cuando tenemos un corte por cizallado en frío, este sistema puede ser o surge como alternativa cuando el material tiene un diámetro o un tamaño, una sección mayor, o también cuando el material tiene una mayor resistencia mecánica. Y surge como alternativa a los sistemas de corte en caliente principalmente, ¿no? Que
compiten en estos diámetros y con materiales de mayor resistencia. Acá vamos a ver un video de cómo funcionan estos equipos. Acá podemos ver el sistema de alimentación. Podemos ver que es una barra de mayor sección, ¿no? Una barra que es de una sección, yo no recuerdo si este video lo mostraba, pero creo que es alrededor de 100 milímetros. Fíjense que tiene un sistema de sujeción, esto es importante, ¿no? Tenemos acá un sistema de sujeción hidráulico que lo permite que no se generen vibraciones, ¿no? Porque como ustedes saben, al ya haber visto las características de las herramientas de corte, ustedes saben que justamente las vibraciones son enemigas de la duración de los filos. Entonces, bueno, justamente lo que buscamos de esta forma es que la sujeción sea lo más rígida posible. Algo que tenemos que tener en cuenta en este sistema de corte también, fíjense que el sistema de corte es muy rápido. Y algo que lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que calcular muy bien la duración de los filos. Porque si alguno de los filos llega a fallar por desgaste, lo que va a suceder es que la capacidad de corte del material o de ese inserto se va a ver disminuida. Si el inserto lo llegamos a desprender, lo que va a pasar es que nosotros sabemos que cada material puede sacar una cantidad, cada herramienta, o sea, cada inserto, ¿no? Cada filo de metal duro puede sacar una cantidad de material. Si ese filo se desprende, el filo que viene detrás tiene que sacar la cantidad de material que le corresponde y la que no pudo sacar el inserto que se desprendió, con lo cual si uno de los insertos se rompe, lo que sucede es que generalmente se rompen todos los filos que están en la sierra y eso hace que la reparación sea bastante costosa, ¿no? Bueno, acá pueden ver, como yo les comentaba, una barra de diámetro de 100 milímetros y ahora van a cronometrar el tiempo que tarda en cortar. Fíjense que acá lo que tenemos es directamente aire comprimido para la refrigeración. Y bueno, una barra de 100 milímetros la corta en alrededor de 15 segundos, lo cual 16 segundos, lo cual es una velocidad bastante competitiva, y lo que podemos sí mencionar es que la calidad del corte, la perpendicularidad y demás son muy buenas. Vamos a seguir con la presentación. Y bueno, vamos a analizar los defectos, ¿no? Los defectos que podemos encontrar en los sistemas de corte son corte en ángulo, que eso significa cuando el material tiene buena resistencia a la deformación, nos puede suceder que si no tenemos bien ajustada la luz entre las cizallas, se nos genera un corte en ángulo que después, cuando analicemos el sistema de calentamiento por inducción, vamos a ver que esto nos va a generar una cantidad de problemas dentro del horno y también dentro de la matricería, ¿no? Entonces imagínense que si el material se coloca de forma vertical, así como nosotros lo vemos aquí, dentro de la matricería, cuando la matriz superior baje y tome contacto, lo que va a hacer es desplazar mucho material hacia la derecha en este caso y poco material hacia la izquierda. Eso lo que va a hacer es que el llenado de la matricería sea asimétrico. Y si lo colocamos al revés, que colocamos la parte inclinada sobre la parte inferior, lo que nos puede pasar es que el material o se vuelque o justamente también lo que nos haga es un llenado asimétrico. Se nos pueden generar rebabas, como en este caso, en la parte superior. Acá podemos ver que hay una rebaba. Esas rebabas en el horno tenemos que tener cuidado de que, dado que tiene una sección muy fina, tanto en el horno de inducción como en el horno de gas, pueden alcanzar temperaturas superiores y pueden fundir esta parte del material. En el horno de inducción esto nos puede generar una cantidad de inconvenientes que vamos a mencionar más adelante. Se pueden generar fisuras, estas fisuras inclusive también las fracturas se pueden generar cuando queremos cortar en frío materiales que tienen buena resistencia mecánica. Se generan secciones deformadas, esto también lo podemos ver acá. La sección deformada nuevamente nos va a traer estos inconvenientes, como dijimos, en función de la disposición del material dentro de la matricería. Las diferencias de peso entre los cortes generalmente los vemos en el cizallado y tiene que ver con la capacidad que tenemos de controlar el desplazamiento de la barra con los topes. Y la superficie ondulada con estrías generalmente viene de la mano de utilizar una sierra y utilizar más la velocidad de avance. Entonces eso nos puede generar superficies onduladas y con estrías que nos generan problemas en la terminación de la pieza una vez forjada. Ahora vamos a hablar de los sistemas de calentamiento. En el sistema de calentamiento tenemos los hornos de mufle a gas principalmente y los hornos de inducción. Después tenemos lo que son las electrocalcadoras que combinan el calentamiento con la deformación plástica, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante.
Lo importante es que dentro de la forja, o lo que se recomienda, es que los hornos justamente estén holgados, ¿no? Tengan mayor capacidad, porque es una limitante, digamos. Si nosotros no tenemos una buena velocidad o una buena capacidad de calentar el material, eso nos va a limitar aguas abajo para el proceso de fabricación. Bueno, vamos a definir un poco las características de este sistema de calentamiento. El horno de mufla tiene la característica de que se carga a granel. Esto significa que nosotros, por ejemplo, si tenemos que fabricar una cantidad X de piezas, lo que vamos a hacer es cargar el horno, por ejemplo, en función del tamaño de piezas que estemos utilizando, con 50 piezas, con 50 secciones de material que ya hemos cortado, ¿no? 50 tochos. Entonces, vamos a colocar esa cantidad a granel dentro del horno y luego vamos a ir retirando de a uno en función de la cadencia de producción. Esto significa que el primer material tocho que hemos colocado, el primero que saquemos, va a tener relativamente mucha menos cascarilla que el último que saquemos, porque el último que vamos a sacar lo vamos a sacar después de que, en función de la cadencia de producción, hayamos sacado todos los anteriores. Entonces, como la generación de cascarilla depende en función del tiempo de permanencia dentro del horno, lógicamente, cuanto más tiempo esté dentro del horno, mayor va a ser la oxidación. Y la oxidación se forma a partir del material, lo cual significa que voy a tener menos material para formar o para conformar la pieza dentro de la matricería. Entonces, lo que sucede es que la primera pieza probablemente saque mucha rebaba y la última la tengo que calcular para que saque la rebaba justa, pero que llene. Entonces esto significa que el proceso es inhomogéneo. Tengo que calcular todos los materiales que voy a meter acá adentro para que el último que saque me llene la matriz. A diferencia de el horno de inducción, en el cual el horno de inducción el principio de funcionamiento es diferente, ¿no? El horno de gas a su vez tiene la característica de que es bastante invasivo con el ambiente de trabajo y irradia mucho calor al ambiente. Además de que emite algunos gases y demás. Entonces es bastante agresivo con el operador del horno. Por su principio de funcionamiento. La diferencia que tenemos con el horno de inducción es que el principio de funcionamiento es totalmente diferente, en el sentido de que el calor se genera en el seno del material que nosotros queremos calentar. Esto significa que nosotros, para utilizar el horno de inducción, lo que vamos a hacer es contar con una bobina, la cual lo vamos a alimentar con una corriente alterna, con una corriente variable. Esta corriente lo que va a generar es un campo magnético que es variable, y ese campo magnético lo que va a generar es una circulación de corriente por los conductores aledaños. En este caso va a ser el material que queremos calentar. Y esa circulación de corriente, generación de corriente dentro del material, que claramente tiene que ser conductor, va a generar un calentamiento justamente por corrientes parásitas. Entonces, ¿qué es lo importante, o que desde el punto de vista del proceso, qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros, como en todo proceso, queremos calentar lo más rápido posible. Para calentar lo más rápido posible tenemos que imprimir la mayor potencia posible. Y la potencia, en este caso, es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces significa que si nosotros queremos que la potencia sea la más alta posible y que el tiempo de calentamiento sea lo más rápido posible, la frecuencia tiene que ser lo más alta posible. Ahora bien, el problema es que la penetración, esto significa la zona del material que yo quiero calentar que se ve afectada por la corriente, la profundidad de la zona afectada es inversamente proporcional con la frecuencia. Esto significa que si nosotros trabajamos con frecuencias muy altas, vamos a calentar muy rápido, pero solo la superficie. Y si queremos que la profundidad sea más alta y calentar el interior del material, la profundidad tiene que ser más baja y en consecuencia la potencia tiene que ser más baja. Es por eso que para materiales de mayores secciones, en este caso tenemos un ejemplo de un material de partida que se va a utilizar para fabricar un cigüeñal de 6 cilindros. En este caso es una pieza de 95 kilos de un diámetro de 130 milímetros, una pieza de un diámetro considerable. Entonces, para estos diámetros lo que se utilizan son bobinas de frecuencias variables. En rojo acá nosotros tenemos la temperatura superficial del material, en gris la temperatura del núcleo, en azul la temperatura promedio. Entonces,
¿Qué es lo que podemos ver? Que las primeras bobinas, ¿qué es lo que se utilizan? Bobinas de alta potencia y alta frecuencia. El calentamiento superficial es muy rápido, es muy alto, la transferencia de calor es muy alta. Y después lo que se va haciendo es trabajando con bobinas de menor frecuencia. ¿Para qué? Para que vamos a ver que la rampa de calentamiento en la superficie es más baja, pero permite que el calentamiento en el interior sea mayor, permite la transmisión de calentamientos en el interior, y a su vez lo que vamos a ir viendo es que la pendiente permite que no sobrecalentemos la superficie y a su vez tengamos el tiempo suficiente para que el interior de la pieza o el núcleo, la zona central alcance la misma temperatura que la superficie. Como ustedes saben, tanto la resistencia a la deformación como la capacidad de deformación plástica son función de la temperatura. Entonces nosotros no nos podemos permitir que el material tenga una temperatura en su superficie y una temperatura en su interior, porque eso va a hacer que la deformación plástica no sea homogénea. Bueno, las diferencias entonces va a señalar entre lo que es el horno de gas y el horno de inducción. En principio, el horno de gas es contaminante en el sentido de que justamente emite gases en principio al ambiente de trabajo, sobre el cual justamente influye negativamente. A su vez, también lo que va a generar es mucha cascarilla, una cascarilla gruesa, y a su vez es inhomogéneo a la hora de calentar el material. Pero como ventaja relativa al horno de inducción, requerimos de una menor inversión. Es mejor para pequeñas series, porque dentro del horno de gas puedo poner muchas piezas de pequeña sección o piezas de mayor sección y realmente no voy a tener una merma en el rendimiento del horno. O sea, el horno prácticamente, más allá del tiempo que tenga que estar la pieza dentro del horno, puedo meter distintas secciones y distintos tamaños de material y no voy a tener ningún inconveniente. Y lógicamente es fácilmente adaptable a distintas secciones de barras. Y la ventaja principal, que es muy útil en las etapas de diseño, es que puedo calentar tanto tochos como piezas. Eso significa que si yo estoy en la etapa de prueba, de puesta a punto del proceso, puedo calentar el material de partida, hacer un repartidor, y luego ese repartidor, si por alguna razón no lo pude utilizar antes de que se enfríe, lo puedo volver a calentar dentro del mismo horno de gas. En el horno de inducción, las ventajas es que las pérdidas de oxidación son muy bajas, las condiciones de trabajo para los operadores son mucho mejores, no hay consumo cuando no se forja, dado que el calentamiento se produce dentro de la pieza y no se produce en el ambiente. No es como el horno de gas que tiene un material refractario, entonces hay que tenerlo encendido para que justamente esté a temperatura de trabajo. Tiene muy poca inercia térmica, es muy rápido, es limpio, tiene alto rendimiento térmico, el calor se genera en la carga, es un proceso muy repetitivo para grandes series, el cambio de temperatura es casi inmediato, pero las contras que tiene en comparación con el horno de gas es que tiene poca flexibilidad en el cambio de sección. Dado que el rendimiento de las bobinas depende de la distancia del entrehierro, y esa distancia del entrehierro va a depender del diámetro, de la relación de diámetro entre la bobina y el material que queremos calentar, justamente cuanto mayor es esa diferencia, mayor son las pérdidas. Entonces, para cambios considerables de diámetro tenemos que cambiar todas las bobinas. Además, como ustedes vieron, también para diámetros más grandes también hay que ajustar la relación de frecuencias y demás. Con lo cual eso es un costo de puesta a punto que le saca flexibilidad en relación al horno de gas. La inversión inicial es más alta y a su vez también no podemos calentar piezas que ya estemos fabricando. Si nosotros tenemos que hacer un proceso de recalentamiento o en un proceso de diseño, vamos a tener que trabajar con un horno de gas porque no podemos pasar por el horno una pieza que ya esté deformada plásticamente. Bueno, acá podemos ver un horno de inducción, podemos ver una vista lateral, arriba están las bobinas, acá está toda la instalación de potencia, ¿no? Los transformadores y demás. Y vamos a ver, en este caso, los defectos de calentamiento. Acá pido disculpas por la desprolijidad de cambiar la diapositiva. En este caso nosotros acá arriba vamos a tener un pirómetro, acá tenemos todo el tren de bobinas, todo ese tren de bobinas se modifica o se cambia en función del diámetro con el que estemos trabajando. Tenemos un pirómetro acá arriba que es el que mide la temperatura y en función de la temperatura que mide el pirómetro hay un sistema de control que lo que va a hacer es orientar el tocho en función de esa temperatura. Si la temperatura no es la adecuada, lo va a desviar por fuera del canal que permite la línea después de fabricación.
Los defectos de calentamiento pueden ser cascarillas, excesiva cantidad de cascarilla, quemadura localizada, que esto se puede dar con el exceso de temperatura en el horno de inducción. La quemadura localizada significa, si nosotros en el corte tuvimos una rebaba, por ejemplo, tenemos una zona muy fina, esa zona va a ser una zona de mayor resistencia a la circulación eléctrica y ahí se va a generar una mayor cantidad de calor. Si dentro del tren de bobinas, cuando nosotros estamos empujando todos los tochos dentro del tren de bobinas, la combinación de presión y alta temperatura de esa zona de rebaba puede hacer que se suelden entre sí más una determinada cantidad de tochos y al final del horno, en vez de salir de una pieza, salgan muchas juntas soldadas. La descarburación superficial lógicamente se puede dar en el ámbito en el que aceros de muy alto contenido de carbono, como las atmósferas no están controladas, lo que puede suceder es que se produzca una descarburación superficial. Algo importante que tenemos que tener en cuenta en relación a lo que tiene que ver con la oxidación es que en función del tipo de óxido que se va generando, que es función de la temperatura, la dureza que se mide en Vickers es realmente muy alta y en algunos casos inclusive es más alto que la matricería. Entonces, estos valores de dureza lo que nos indican es que justamente este tipo de óxidos tienen la capacidad de desgastar rápidamente el herramental y a su vez tienen muchas posibilidades de penetrar las piezas con las que estemos trabajando, generándole huecos, marcas o huellas. Ahora vamos a entrar en lo que tiene que ver directamente con el proceso de forjado. Vimos el material de partida, vimos el calentamiento, vimos los sistemas de corte y ahora nos vamos a entrar directamente en lo que es el proceso de deformación plástica del material. La cantidad de pasos que nosotros vayamos a utilizar para la fabricación de una pieza va a depender en principio de las series. Si nosotros tenemos que hacer series cortas, generalmente la cantidad de pasos se va a ver disminuida. Ahora, si nosotros tenemos que hacer series grandes o series largas de piezas, la cantidad de pasos, como vimos en el primer video, van a ser sensiblemente mayores. La cantidad de pasos, o los 4 pasos típicos a saber son el aplastado o escoriado, el recalcado, escoriado, aplastado y recalcado es la misma operación. Es un golpe en el cual nosotros lo que hacemos es disminuir la altura del material. Lo que vamos a hacer es que el material se abarrile y de esa forma desprenda la cascarilla de la superficie, dado que la cascarilla es un material muy frágil. Cuando nosotros los comprimimos, de esa forma el material, la cascarilla se desprende de la superficie del material. Después tenemos el repartidor, que como comentábamos, ya comentamos varias veces en esta presentación, tiene la función de repartir volumen en las zonas donde la matriz más lo va a necesitar. Y después tenemos preforma, que es una forma muy similar a la final, pero que tiene justamente como objetivo absorber la mayor deformación, realizar la mayor deformación plástica y justamente asimilar el mayor desgaste para que la figura final, para que las matrices finales estén durante la mayor cantidad de tiempo posible dentro de tolerancia. El material de partida tiene un exceso de peso para poder llenar la cavidad y el sobrante se transforma en rebaba, cosa que ya comentamos y comentamos también un poco por qué es la generación de la rebaba y lógicamente a mayor complejidad geométrica, mayor cantidad de rebaba. Existen 2 posibilidades para poder fabricar los repartidores. Una es trabajando con un martillo, que vamos a ver más adelante qué tipo de dispositivo es, qué tipo de máquina principal, que es realizar el repartidor dentro de la misma matriz de la máquina principal. Esto solo se puede hacer con martillo y la idea es que uno va realizando en principio el repartidor en esta parte de la matricería, luego culmina con el proceso de estirado en la parte derecha de la matricería y la preforma y final la realiza en la zona central. Todo fabricado en el mismo bloque. Este tipo de disposición no es la más utilizada hoy. Hoy lo que se utiliza principalmente es la fabricación del repartidor en máquinas auxiliares y en máquinas principales, lo que va a ser preforma y final. Entonces, dado que la preforma y final son las que requieren la mayor precisión, se utilizan en las máquinas principales de forja y en las máquinas auxiliares se fabrican los repartidores. En este caso, bueno, acá tienen distintas funciones del repartidor, ¿no? El repartidor no hace rebaba, ¿está bien?
ayuda a controlar la cantidad de rebaba en la cavidad final, debe colaborar para generar una rebaba perimetral homogénea en la cavidad final. Una rebaba homogénea indica que el repartidor está bien diseñado, esto un poco lo hemos comentado. Distribuye el material hacia las zonas de la pieza que requieren más volumen de material. Forma esto estamos hablando acá de la preforma, ¿no? Esta frase habla de la preforma. Es una forma más alta y más angosta y con menos detalles que la pieza final, ¿no? Esto es la preforma, no el repartidor. Entonces, ¿por qué tiene una forma más alta el repartidor, la preforma y más angosta? Para que podamos colocarla en la forma final. Dado que justamente tiene que entrar fácil y asegurar un buen posicionamiento en la cavidad final. Como ya dijimos, preserva la cavidad final porque es la que hace el mayor grado de deformación plástica y es una versión suavizada de la pieza terminada. Los procesos que hacen repartidores, que el repartidor, recuerden que eran las características que teníamos hasta el punto 5, ¿no? Tienen la capacidad de alargar el material con la habilidad del electrorecargado que vamos a ver después que lo acorta. Los forjadores estiman la necesidad o no de emplear repartidores o preformas en base a su experiencia práctica y la cantidad de piezas que tengan que fabricar. Generalmente las piezas que son de revolución muchas veces alcanza con que se haga un aplastado, no es necesario hacer un repartidor más complejo que un aplastado, y en función de la complejidad geométrica de la serie que se quiera realizar, los diseñadores definen la necesidad o no de usar un repartidor. Existe un estudio, un análisis, un trabajo de investigación que lo realiza el doctor Rosenradev, en el cual basa la idea justamente en un concepto sencillo de estabilizar la necesidad o no de usar un repartidor mediante el empleo de una ecuación matemática que relaciona la relación entre volúmenes inicial y final y a su vez también una relación de energías, ¿no?, que necesitaríamos para poder hacer esa transformación de volumen. Las máquinas auxiliares que se utilizan para fabricar los repartidores, porque recordemos que la preforma se utiliza en las máquinas auxiliares, las máquinas principales. Los repartidores se fabrican en las máquinas auxiliares. Las preformas se fabrican con la forma final en las máquinas principales de forja. Entonces, en las máquinas auxiliares, lo que vamos a tener como variantes para fabricar los repartidores que tienen que hacer ese proceso de estirado, tenemos el martinete, la forjadora de rodillos, la forjadora de cuña y la electrorecalcadora. El martinete es el equipo más sencillo desde el punto de vista del funcionamiento. Se utiliza para fabricar el repartidor, es un dispositivo neumático en el cual tenemos estas matrices que son bloques, no se realizan matrices de forma para realizar el repartidor. Y el operario controla el trabajo contra la rebaba de la pieza forjada utilizada como plantilla. Esto es decir, el operador lo que hace, el operario, es colocar una rebaba al lado de su estación de trabajo como para ir viendo visualmente cómo es la geometría de la pieza y hasta dónde la tiene que estirar. Esto es una masa batiente de unos 300 kilos y como es una máquina manual, el tamaño del material va a depender de que el operario justamente la pueda manipular, ¿no? Vamos a ver un video de martinete. Y bueno, acá el primer proceso es un proceso artesanal, no es una pieza de fabricación de forja particularmente. Esto sí es un proceso productivo en el cual podemos ver que hay dos martineteros para poder fabricar este repartidor. El martinetero lo que va haciendo es lo va girando el material para poder obtener una sección circular y requiere este proceso de la habilidad justamente del operador. Es un proceso o es un equipo que es bastante difícil de manejar. Si ven, la mecánica es sencilla, la operación es bastante compleja y el martinetero es una de las personas que es muy difícil de reemplazar en un proceso de forjado. Cuanto mayor sea la complejidad geométrica, más difícil es el trabajo del martinetero, y también lo que tenemos que tener en cuenta es que el material que nosotros le acercamos al operador tiene que tener un determinado margen de volumen para poder admitir la repetibilidad que puede lograr un operador. ¿Está bien? Acá podemos ver que la cantidad de cascarilla es bastante grande y que asociado a estos equipos generalmente hay hornos de gas. También hay asociados cortes por cizallado en frío o en caliente en función de la dureza del material y a su vez lo que tenemos es hornos, bueno, como decíamos, hornos de gas y una gran cantidad de cascarilla involucrada. Ahora bien, para series más grandes y con el objetivo justamente
de tener una menor variabilidad en el proceso de fabricación, es que surgen el proceso de forjadora de rodillos, en la cual nosotros lo que vamos a tener es que el material se va a colocar dentro de dos rodillos y el eje de rotación del material de partida va a estar de forma perpendicular al eje de rotación de los rodillos que vamos a utilizar. Y en una sucesiva cantidad de pasos, lo que vamos a lograr es el estirado y la acumulación de material en las zonas donde después la matriz lo va a requerir. Acá tenemos una imagen de la máquina sin el herramental y vamos a ver ahora el video de cómo funciona la forjadora de rodillos. La forjadora de rodillos es como la que vimos al principio de esta presentación. Ahí podemos ver, ¿no? Primer paso, segundo paso, tercer paso y cuarto paso para la fabricación del repartidor. Y ahora el repartidor se usa ahí una prensa de fricción para poder hacer la preforma y ahora sí la forma final. Ahí sí lo que se coloca es lubricante y desmoldante, que después vamos a ver su función. Entonces ahora más de cerca vamos a ver que se realiza en un primer paso la primera deformación. Después el operador rota 90 grados el material, hace un segundo paso, lo rota nuevamente y siempre lo rota 90 grados entre paso y paso para que la sección pase de romboidal a circular. Acá lo podemos ver que este proceso tiene la característica que se puede automatizar, dado que la forjadora de rodillos de esta forma la podemos hacer, podemos automatizarla con un brazo robótico como el que estamos viendo en este caso, que es el del primer video que hemos visto. En este caso la ventaja que tenemos justamente es la repetibilidad, ¿no? La repetibilidad del proceso. Acá lo podemos ver con una barra considerablemente más larga y también con un manipulador automático. Lógicamente, este tipo de máquinas auxiliares en comparación con el martinete, en comparación con el martinete, la ventaja que tienen es que tienen una mayor repetibilidad, pero también requieren de un proceso de diseño, y además un costo de fabricación, lo cual hace que este proceso sea más adecuado para series más grandes. De hecho, ustedes pueden ver que aguas abajo de este proceso hay un horno de inducción, cuando anteriormente con el martinete teníamos un horno de gas, ¿no? Como proceso también de máquinas de equipos auxiliares tenemos la forjadora de cuña. La forjadora de cuña tiene la característica que, a diferencia de la forjadora de rodillos que vimos anteriormente, el material o el repartidor que se puede generar es un repartidor simétrico, y en el cual, cuando trabajamos de una forjadora de cuña cilíndrica, en este caso lo que tenemos es que el eje de rotación del material coincide con el eje de rotación de los rodillos, están en forma paralela, y en una rotación vamos a tener culminada la pieza. La alternativa a la forjadora de cuña cilíndrica es la forjadora de cuña plana, en la cual el proceso es el mismo. Vamos a tener una serie de cuñas, una cuña en una matricería y en la matriz que se desliza, y una cuña en la matriz fija, que lo que van a hacer es, como en una especie de ñoquera, fabricar el repartidor. Tanto los ángulos como la profundidad de las cuñas van a definir la geometría del repartidor, que en este caso, como en el anterior, tienen que ser simétricos, ¿no? Digamos, respecto de esta sección tienen que ser simétricos hacia arriba y hacia abajo para que no haya desplazamientos laterales. En las forjadoras de cuña, en la forjadora de rodillo, no es necesario que la pieza sea simétrica en ese sentido. Acá se puede ver cómo el accionamiento de cuña justamente lo que hace es acumular material en los extremos y después separarlos. Acá tienen una máquina de cuña convencional, se utiliza para grandes series, son equipos que son bastante costosos. La forjadora de rodillos, que fue el primer equipo que vimos, son equipos más bien económicos. Estos son equipos bastante costosos. Y acá vamos a ver una serie de videos. Esta es la forjadora de cuña de rodillos, en la cual cae el material, y ustedes acá van a poder ver cómo es la cuña. Acá se puede ver la geometría de la cuña, ¿no? Esta es la geometría que queremos obtener en el repartidor. Son piezas, como comentábamos, que son simétricas, y en una rotación obtenemos la pieza, en este caso la pieza terminada, dado que están dejando, ahora vamos a ver
hacia abajo acá que la pieza la dejan que se enfríe directamente en un capacho, que son estos recipientes, con lo cual nosotros entendemos que ese es un árbol que directamente ya la pieza de forja queda terminada con este proceso. Dado que la pieza tiene que ser, la geometría tiene que ser simétrica, existen dos posibilidades, que el repartidor sea simétrico, como también que podamos fabricar dos piezas no simétricas unidas, ¿no? Y después las cortemos por el medio y obtengamos, en este caso, dos piezas. Este es el principio de funcionamiento, en definitiva, de este tipo de máquina. Y ahí podemos ver, esta es la geometría que termina imprimiendo la cuña, ¿no? Desde que la cuña arranca hasta en una revolución, termina siendo este grado de deformación plástica. Ahora bien, también tenemos el sistema de cuña plano, como dijimos antes, el sistema que se parece a una especie de ñoquera, si se quiere, o de máquina para hacer ñoquis, en el cual vamos a tener que las cuñas están en desplazamiento. Las dos matrices son móviles, y lo que generan un desplazamiento horizontal es justamente la deformación plástica, en este caso más severa en la zona central, y acumula material en los costados, realizando un estirado, ¿no? En este caso. Entonces, de esta forma tenemos estos dos tipos de máquinas. Por último, dentro de lo que son las máquinas auxiliares, tenemos lo que son las electrorecalcadoras, ¿no? El principio de funcionamiento es el siguiente. Nosotros vamos a tener una barra, la cual solo vamos a calentar la zona que vamos a deformar, y va a haber una circulación de corriente entre este electrodo y esta base que se denomina pilón. Entonces, ¿cómo es el principio de funcionamiento? Nosotros vamos a tener un efecto de compresión que se va a dar con este dispositivo, y a su vez el pilón se va a ir desplazando hacia atrás. Eso lo que va a hacer es que nosotros acá tengamos un esfuerzo de compresión y a su vez una circulación de corriente que lo que hace es calentar el material, bajar su resistencia a la deformación y aumentar su capacidad de deformación plástica. Entonces, se empieza a acumular material en esta zona, y el hecho de que este efecto de compresión que se da desde aquí con la retracción del pilón hace que nosotros minimicemos la posibilidad de que esta zona pandee, lo cual nos permite trabajar con relaciones de largo diámetro muy grandes. Entonces, ¿qué ventajas tiene este tipo de equipo? Se aplica a piezas de gran esbeltez en producción seriada, se elimina el paso a paso de la recalcadora convencional. Como la longitud de recalcado es siempre pequeña, no hay pandeo, dado que se retrae el pilón a medida que se va comprimiendo la barra. No requiere de horno, no hay calor radiante, ni humos, ni formación de cascarilla, dado que el sistema se calienta el material, ¿no? Lo que estamos haciendo es justamente que el foco de calor esté dentro del material. Aumenta la duración de las matrices si es que después de este proceso nosotros colocamos ese material dentro de una matricería, ¿no? Y consume menos energía que la inducción, dado que solo se calienta la parte que vamos a conformar. Las máquinas pueden ser horizontales o verticales. Las máquinas horizontales son para piezas largas y de mayor tamaño, y las verticales son para piezas más cortas y finas, como por ejemplo pueden ser válvulas para motores de combustión interna. Se las caracteriza por la potencia, ahí tienen los valores de potencia para los equipos convencionales. Se pueden electrorecalcar diámetros de hasta 70 milímetros e incorporan un sistema de refrigeración por agua que se aplica tanto al transformador como al portaherramientas. Acá tenemos un ejemplo de máquina vertical en la izquierda y de máquina horizontal a la derecha, y vamos a ver ahora sí un video de este tipo de equipo. Acá tenemos la electrorecalcadora horizontal. Ahí podemos ver que se desplaza el material. Podemos ver que en este equipo horizontal hay varias estaciones de trabajo, ¿no? Acá se puede ver el electrodo. La circulación de corriente va a ser entre este electrodo y el pilón, ¿no? Vamos a ver que a medida que se va generando el calentamiento, el pilón se va retrayendo a medida que la barra se va comprimiendo, ¿no? Vamos a ver particularmente en este caso, ya la pieza ya está terminada. Vamos a ver más adelante que se va a poder apreciar de mejor manera. Fíjense que tiene movimiento, ¿no? Este pilón tiene movimiento de retracción. Fíjense que ahí se acerca, y después la combinación es de avance de este cabezal y retracción del pilón. Podemos verlo aquí arriba en detalle, ¿no? Hay una retracción, en este caso del pilón, y un avance del cabezal. Acá lo estamos viendo más de cerca, ¿no? Se ve el avance acá del cabezal y se ve la retracción del pilón, y esto, dado que la generación de calores en esta zona, es lo que permite que nosotros podamos trabajar con estas relaciones
de largo diámetro sin que se genere el pandeo de la barra. También si nosotros calentáramos la zona que queremos deformar y quisiéramos deformarla de golpe, claramente no podríamos manejar estas relaciones en un solo paso. El proceso es lento, ¿no? Eso lo que podemos comentar es que el proceso, justamente en esta máquina horizontal podemos ver que se están haciendo varias en simultáneo, porque claramente en comparación con los procesos de forja tradicionales es un proceso lento. Yo voy a adelantar un poco el video para mostrarles que esta pieza, fíjense acá, es una barra de mayor diámetro. Vamos a verlo acá, ¿no? Vamos a ver desde el principio este proceso. Acá podemos ver una barra de mayor diámetro y podemos ver que, nuevamente, a medida que avanza el cabezal, este pilón se va retrayendo y nos permite que podamos acumular toda esta parte del material y que además calentemos solo la zona que vamos a deformar. Estas piezas, como ustedes pueden ver, no requieren, después de una deformación posterior, porque se las ha dejado enfriar, no se ha aprovechado el calor, con lo cual muy probablemente esto sea un engranaje que después haya que tallar en la punta de estas barras, ¿no? Y vamos a mostrarles el segundo ejemplo con máquinas verticales asociadas a prensa de fricción, que después vamos a analizar más en profundidad, en la cual estamos utilizando, fíjense, este es el producto, el repartidor electrorecalcado y la fabricación de la válvula. Entonces acá podemos ver bien el proceso de electrorecalcado del repartidor, que después va a conformar la válvula. Como la válvula solo queremos hacer por deformación plástica el platillo, el vástago no sufre el proceso de calentamiento, solamente la zona que vamos a deformar, ¿no? Eso hace que el proceso sea más eficiente. Ahora bien, como vimos anteriormente, dado que el proceso de electrorecalcado es lento, fíjense que tenemos 3 máquinas, en este caso 3 electrorecalcadoras abasteciendo una misma máquina de fricción, porque fíjense que el proceso de deformación de la máquina de fricción es mucho más rápido, ¿no? La máquina principal resuelve el proceso de forma mucho más rápida que la electrorecalcadora. Entonces, por eso tenemos varias máquinas que están abasteciendo en forma escalonada a la misma máquina principal. De esta forma se fabrican las válvulas de los motores de combustión interna, y este grado de automatización y demás lo tenemos en empresas nacionales, ¿no? Hay empresas nacionales que fabrican este tipo de producto y lo hacen con este mismo tipo de tecnología, ¿está bien? Fíjense cómo están trabajando los equipos en simultáneo. Bueno, estas son las máquinas principales. Si nosotros vamos a detener la presentación en este caso, estamos en la mitad de la presentación, y vamos a detenerlo aquí para que el video no se haga tan extenso, y vamos a continuar en el video siguiente a partir de acá de las máquinas principales, herramental y algún concepto pequeño de simulación.